Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar del pensamiento lineal y cómo el sistema, las élites, todo este mundo en el que vivimos, utilizan sus herramientas para conducir el pensamiento humano hacia una ideología, hacia una línea de pensamiento determinada y con la cual ellos quieren que nosotros pensemos y actuemos. Eso es lo que se conoce como el pensamiento lineal. De eso vamos a estar hablando un poco hoy. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban. Si les gusta el contenido de este canal, dejar su like y también compartir la información para llegar a muchas más personas que sé que están esperando ver contenidos de este tipo. Bien, vamos a comenzar entonces con este tema directamente porque esto ya lo había advertido la lógica de la lógica, ese conocimiento de los tantos que le entregaron a Enrique Castillo en los años 70 por parte de una de las civilizaciones que han servido como guías a la raza humana en toda nuestra historia. Ellos nos advirtieron en la lógica lo siguiente: qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevarán inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Esto lo advirtió la lógica de que nuestra mente, nuestro espíritu, es muy frágil todavía por el tiempo de avance que llevamos en el contexto de la creación. Como humanidad somos unos niños ante la creación apenas. Entonces, en esa condición de niños, somos muy fáciles de manipular, muy fáciles de convencer, muy fáciles de engañar. Nos dicen que esto es una verdad o cualquier información, cualquier conocimiento, y para nosotros todavía es muy complicado discernir, poder defendernos, como dice acá, con nuestra voz interior. Todavía eso no lo tenemos tan desarrollado. Y por eso la gran parte, la gran masa de la humanidad de este planeta sigue tendencias, sigue líneas de pensamientos, sigue ideologías que en el fondo llevan en sí grandes mentiras. Entonces, cuando la lógica de la lógica nos dice que hay que ser valientes y osados al ser escudos inderrotables con la voz interior, es que nosotros tengamos la capacidad primero de no tragar entero todo lo que se nos presente delante de nosotros, de poder dudarlo, de poder investigarlo, de poder pasarlo por el filtro de nuestra propia inteligencia. Pero para lograr eso se necesita una condición y es haber trabajado la voz interior. Condiciones internas que el ser humano tiene que desafortunadamente no trabajamos tanto y por eso le hacemos más caso, no a esa voz interior, sino a las voces o a la información externa que llega a través de nuestros sentidos y condiciona nuestro pensamiento. Desafortunadamente es así, eso lo advirtió la lógica. También nos advierte que los deformadores de la ley, es decir, las agentes de este sistema, que traen en el fondo de sus conocimientos, informaciones, unas grandes mentiras, pueden ser reconocibles porque tienen un olor inconfundible. Y el olor no quiere decir que usted vaya allá y los huela. No, no significa eso. Lo que nos está diciendo la lógica es que se les puede percibir, se les puede presentir en su intención y en la forma en que hablan. Hay varias formas en que los agentes del sistema hablan para convencer a las masas. Esto se conoce también como la oratoria. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la política, hay un discurso, hay una oratoria. Yo prometo que en los próximos 4 años vamos a salir de la pobreza y vamos a traer el cambio que el pueblo necesita. Y tiene un tono de voz, una euforia, una emoción que mueve las masas. Si vamos al mundo religioso, hay un tipo de oratoria que mueve las emociones y la creencia de las personas. ¿Quiénes dicen amén en esta hora? Siento el Espíritu de Dios que está presente. Aleluya. Dios va a orar en ti milagros, hermano. Solo es necesario que dones. Da tu diezmo al Señor
y los milagros se harán en tu vida. Uy, no, qué mal. Como pastor no sirvo, pero bueno, más o menos así es la cosa. La oratoria en la religión es evidente. Si vamos a la economía, los grandes economistas tienen un léxico muy emparapetado, muy pomposo para hablar de cifras y de estadísticas y economía, y eso no lo entiende nadie. Pero esa es su oratoria. Si vamos a la milicia, a la guerra, a los militares, tienen su oratoria. Firme, por la patria, a defender la patria, alzad las armas, sí, a la guerra, y todas esas cosas que dicen y códigos dentro de la milicia. Tienen su oratoria con el grito y fuerte, y de esa forma mueven pues todas las emociones dentro de ese ámbito. Como estoy diciendo, este mundo tiene agentes grandes deformadores de la ley que tienen un olor inconfundible y una forma particular de hablar. Pero ¿cómo logran ellos esto? ¿Cómo funciona su estratagema? Y es que les funciona porque ellos nos conocen, ellos conocen cómo funcionamos nosotros, cómo funciona el ser humano para conducir nuestro pensamiento. Y ellos saben que nosotros tenemos 5 ventanas con las cuales interactuamos con el mundo que nos rodea. Y esas ventanas son los 5 sentidos de este cuerpo físico: el tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto. Todas las imágenes o la información que entra a través de ellos, que las vemos a la izquierda, vemos un animal, unas plantas, comida, vemos personas, es decir, todo lo que interactúa con nosotros en el mundo exterior entra a nosotros en 5 dimensiones, en los 5 sentidos, y se comienzan a depositar como memorias en el cuerpo mental. Esas memorias que a diario grabamos, miles y miles de ellas a través de nuestros sentidos, se van guardando allí como una biblioteca de memorias que vamos cosechando. Estas memorias, al activarse, crean pensamientos. Si yo, por ejemplo, grabo imágenes de, qué sé yo, de comida, con esas imágenes luego yo podré construir pensamientos en torno a esas imágenes de comida, qué sé yo, pienso en una receta, en algo que me quiera comer, no sé, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y en el ejemplo que estoy poniendo de las imágenes de comida, recreamos pensamientos derivados de lo que hayamos guardado a través de nuestros sentidos. Eso comienza a conformar todo nuestro cuerpo mental, que inicia en este procedimiento en este mecanismo que les estoy mencionando. De esto hemos hablado varias veces en el canal. Este es el mecanismo con el cual se crean los pensamientos, emociones y acciones, y que es un mecanismo que también tiene que ver con la creación de nuestros espíritus, porque lo que pensamos y lo que hacemos a la larga se guarda como una memoria indeleble que queda sellada en nuestro espíritu a través de toda nuestra vida y todas nuestras reencarnaciones. Este es el mecanismo inicial y así es que nosotros grabamos información. La élite que nos controla sabe esto, conoce este mecanismo, nos conoce muy bien. Por lo tanto, si ellos quieren que nosotros pensemos algo, pues es sencillo. Nos bombardean con imágenes que nos hagan tener el tipo de pensamiento que ellos quieren que tengamos. Que usted quiere pensar en dinero, en ser millonario, pues vamos a bombardearlo con imágenes fantasiosas de grandes lujos, grandes riquezas, grandes placeres. Y uno genera con esas imágenes el pensamiento de que necesito dinero, necesito riqueza para conseguir eso que me están mostrando porque lo quiero. Y esto pues lo saben muy bien, lo manejan muy bien y lo emplean a diario. Y cada persona tiene afinidad por ciertas cosas y va a buscar las imágenes o las situaciones que le ayuden a esa persona a recrear esa necesidad que tiene. Cualquier afinidad que usted tenga, usted va a buscar imágenes o momentos o situaciones que pueda grabar a través de sus sentidos para recrear eso. Y con ello tener pensamientos, emociones y acciones. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, una vez estos pensamientos se activan, comienza a producirse un componente químico en nuestro cerebro y otros elementos como el hipotálamo y la pituitaria.
Es importante decir que los pensamientos inicialmente son energéticos. Cuando uno tiene o graba memorias a través de los sentidos, todo esto entra a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, por energía, ¿no? Imágenes. Esto está en la dimensión energética. Yo, por ejemplo, si veo una manzana, esa información entra por mis ojos y se guarda en mi cuerpo mental como una memoria, pero esto es etéreo, esto no se puede palpar. Yo no puedo tocar luego dentro de mí la manzana, yo me la puedo imaginar porque ya la vi. Todo esto es energético. Pero cuando ya empiezan a activarse los pensamientos derivados de esa experiencia con la manzana, ya sea porque la probé y me gustó su sabor o cualquier otra cosa, entonces ya aquí es donde ese pensamiento, que es energía, a través del hipotálamo comienza a ser ya químico, comienza a activarse un proceso químico, que es lo que dice aquí el hipotálamo como una mini fábrica que produce pequeñas cadenas de proteínas llamadas péptidos y los reúne en determinados neuropéptidos que combinan los pensamientos y los estados emocionales que tenemos diariamente. Es decir, que si yo estoy pensando en algo, cualquier cosa que haya vivido durante el día, y empiezo a activar pensamientos, a raíz de esos pensamientos se activa un proceso químico que por medio del hipotálamo va a generar péptidos derivados de la emoción que yo tenga con ese pensamiento y esa experiencia que viví. Si es felicidad, son neuropéptidos derivados de la felicidad, y si es tristeza, lo mismo. Esto lo que genera ya químicamente es un despliegue en el torrente sanguíneo de estos neuropéptidos. Y estos neuropéptidos han llegado al torrente sanguíneo gracias a la hipófisis. Ella coge y los toma del hipotálamo y los inyecta a la sangre. Luego esa sangre va a parar al corazón. Ahora lo vamos a ver. Cuando tenemos esos pensamientos y emociones, el hipotálamo reúne los péptidos correspondientes y los libera a través de la pituitaria o hipófisis al torrente sanguíneo. Llega al corazón y de allí a todas las células del cuerpo. Así el péptido entrega la información a la célula, sea una información buena o sea una información mala. Así funciona. Esto es un mecanismo que es fiel a su principio y está funcionando a diario. Así sea usted muy buena persona o si usted es un perverso, pues esa es la información que va a grabar. Así entonces, el mecanismo funciona como lo vemos aquí en este gráfico. Están los 5 sentidos que a través de esa captación de imágenes se guardan en el cerebro inicialmente. Allí se activan las memorias como pensamientos e ideas, y de ellos se derivan emociones. Emociones que tienen neurotransmisores asociados que son inyectados al torrente sanguíneo por la hipófisis y llegan hasta el corazón. El corazón, con su diástole y sístole, sella esa información, sea buena o mala, y esta información pasa a todas las células de nuestro cuerpo. La sangre va cargada con una información energética de esa experiencia y va cargada con una información química y llega a todas las células y se aloja en ellas a través de los receptores celulares. Luego de estas experiencias, en la medida que el ser humano vive experiencias y las vaya sellando en sus células, en todo su cuerpo mental, en el proceso de muerte y vida, de reencarnaciones, esa información que coseché en una encarnación va a parar en mi espíritu al momento de la muerte. Quiere decir que al final nuestro espíritu son todas las experiencias que hemos vivido en cada existencia. Eso va a determinar lo que somos. Y aquí hay un par de citas bíblicas donde Jesús, en términos de aquella época, explicó más o menos esto, cuando decía: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Por qué salen del corazón? No porque éste sea perverso, sino que él va a entregar al ser humano lo que nosotros estemos guardando como memoria en él. Él lo sella. Si son perversidades, él las va a sellar y eso es lo que va a entregar a las células. Pero en la cita abajo también dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, es lo que usted le guarde, él lo va a sellar. Si usted es malo, le va a sellar eso, y si usted es bueno, tendrá un tesoro en su corazón y eso es lo que su corazón va a enviar a las células. El corazón es fiel al principio de sellar la información que pasa a través de él. Bien, este mecanismo, como le decía, lo hemos explicado en algunos otros videos. Aquí hice un recuento corto para que entendamos
Y recordemos este mecanismo y cómo las grandes élites que determinan esas líneas de pensamiento a nivel global saben esto, saben cómo funcionamos y saben cómo manipularnos. Así, de esta forma, ¿qué hemos grabado? Vale la pregunta, ¿qué es lo que hemos grabado a diario durante nuestra vida? A través de las encarnaciones hemos acumulado vivencias que en su mayoría han tenido en común la satisfacción de nuestros sentidos desbordados con solo aquello que sea palpable, tangible y superficial. Eso es cierto, eso no lo podemos negar. Nosotros vivimos, en la gran mayoría de las personas vivimos para satisfacer nuestros sentidos, para satisfacer los placeres físicos, los placeres del cuerpo, bueno, todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver con el dinero, la felicidad que ofrece este mundo, las gulas, los vicios. Hemos desafortunadamente gastado o empleado gran parte de nuestra existencia en satisfacer esa parte. Eso es algo innegable. Esto hace que nuestros pensamientos sean irreales, carentes de la verdad del Padre y de nuestros cuerpos enfermos y llenos de vicios. En nosotros, lamentablemente, las memorias que más afloran, que más tenemos grabadas, son memorias del mundo, memorias de lo efímero, de lo material, de todo aquello que nos ha venido destruyendo poco a poco, de ese sueño profundo. Pero cuando dice la verdad del Padre, está refiriéndose en el símbolo a todas las memorias que en lugar de destruirnos, nos edifiquen. De esas memorias, lamentablemente, en nuestras encarnaciones no hemos grabado lo suficiente. De allí la invitación a que en este tiempo la humanidad cambie el pensamiento. Y para cambiar el pensamiento necesitamos guardar a través de nuestros sentidos memorias que realmente sean beneficiosas para nosotros. Memorias que estén cerca a la imagen real de la creación, alejadas de todo, por ejemplo, lo que en la imagen al fondo se ve, ¿no? Todo el derroche y el libertinaje del mundo. ¿Dónde está la imagen real? En la creación, en la naturaleza. Ahí está la imagen real. Donde no hay vicios, donde no hay odios, donde no hay rencores, donde no hay economía, donde no hay política, donde no hay religión. En la naturaleza no hay nada de eso. Pues ahí es donde nosotros debemos beber de esa verdad para cambiar el pensamiento. Y al cambiar el pensamiento, cambian nuestras emociones y nuestras acciones, porque es una ley. Así como funciona para lo malo, porque ellos saben cómo funcionamos y nos proveen de todas estas imágenes, y en base a estas imágenes surgen nuestras emociones tóxicas y nuestras acciones destructivas, pues ese mismo mecanismo funciona a la inversa. Esto es una ley y así funciona. Así como el corazón sella lo malo, también sella lo bueno. Por lo cual nuestra mente se ha convertido en la cárcel de nuestros espíritus, acorralando nuestro ser interior, ahogando su voz y debilitando su fuerza. Claro, porque si nuestra mente se convierte en esa cárcel donde solamente recreamos pensamientos destructivos, esa voz que decía la lógica en la primera imagen que les mostraba, esa voz que nos puede servir como escudo, se debilita, no la escuchamos. Se debilita su fuerza, su impacto en nosotros, su injerencia en nosotros, porque escuchamos el bullicio del mundo que hemos grabado. Y eso es así, es una realidad y a todos nos ha ocurrido. Para poder escuchar la voz hay que hacer el mismo proceso, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque nuestra mente se ha convertido en una cueva profunda y oscura, llena de ilusiones y fantasías, negros abismos donde Satanás nos maneja como títeres. Satanás es el símbolo de esa élite y ese sistema que nos quiere destruir, porque Satanás significa adversario. El adversario del ser humano es aquel que lo tiene como esclavo e intenta destruirlo permanentemente en el sueño profundo de las ilusiones y fantasías que, bueno, son las que nos tienen como estamos hoy en día. En eso se ha convertido nuestra mente, en una cueva. Entonces, vamos a pensar y reflexionar en lo siguiente. ¿Cuáles son los pensamientos que más hemos guardado? ¿En qué es lo que pensamos a diario? Con esos pensamientos
qué emociones estamos teniendo y a qué acciones nos están llevando esos pensamientos y esas emociones. Alguna vez escuchaba a alguien que decía que los seres humanos de este planeta tenemos una vida pública, es decir, es la vida que todo el mundo puede ver de pronto a través de nuestras redes sociales o cuando nos ven en persona. Es esa forma externa en la que interactuamos. Luego, cada persona tiene una vida privada. Y esa vida privada, pues, ya no la conoce tanta gente. La conoce quizás si tiene esposa, sus hijos, su familia más cercana, quizás sus amigos más cercanos. Son cosas que normalmente uno en público no hace. Y de pronto no necesariamente sean malas, sino que de pronto uno lo hace en confianza ya con otras personas mucho más cercanas. Hay veces que esa vida privada tiene cosas malas y como todos se tienen, todas las personas que viven en este planeta bajo esa manipulación, todos lo tenemos. Cosas muy buenas y cosas negativas que hemos guardado. Pero además de esta vida privada, decía esa frase que he escuchado alguna vez, las personas tienen una vida secreta. Hay una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y en esa vida secreta es donde están las más bajas pasiones de todos los seres humanos. En esa vida secreta es donde quizás se recrean los pensamientos y las emociones más bajas que podamos tener. Los anhelos y los deseos de más baja vibración están en esa cueva profunda del ser humano. Ahí es donde se gestan las violaciones, los homicidios, las masacres, los adulterios, las pederastias y todo aquello que vemos con horror que sucede en el mundo. Esto, por supuesto, cambia de acuerdo a la persona. No todo el mundo tiene, digamos que una vida secreta tan negativa o tan perversa, pero todos tenemos nuestros guardados. Y en la medida que nosotros tomemos conciencia de eso, que eso que está oculto, empecemos a sacarlo para confrontarlo bajo la necesidad de cambiar eso, entonces ahí es donde podremos avanzar. Porque si eso lo seguimos manteniendo en secreto, en lo oculto, donde nadie lo vea, nunca lo vamos a cambiar. Y ese es el reto. Sacar de esa cueva profunda aquello que nos destruye. Porque hay errores que nosotros tenemos que son muy evidentes y son los más fáciles de trabajar. Pero hay errores que están ocultos, que sabemos que los tenemos y no queremos sacarlos. Porque nos da vergüenza, porque nos da pena, porque no quiero, porque es un vicio. Bueno, cada quien sabe lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene que trabajar. Y eso está allí y eso es una realidad en esta humanidad. Lo reflexiono porque es así. Esto nos ha afectado a todos y es producto de lo que venimos hablando en este video. Toda esta manipulación que entra a través de los sentidos de los seres humanos, porque hay un sistema que ha estipulado que esto sea así. Esto no es casualidad. Esto está enfocado a que la humanidad lo grabe, toda esta información, grabe esto en su mente para que nunca despertemos. Esto le podríamos llamar la máquina del pensar infernal. Infernal porque son pensamientos de muy baja vibración. El primer gobernante, Yaldabaoth, como le llama el libro secreto de Juan, comanda la máquina. Vuela sobre las mentes humanas, sobre los corazones perversos, sobre los espíritus muertos, como ninguna mente humana puede imaginar. Pero destinó su poder a su hijo Jehová, uno de los hijos del Padre de Oscuridad, y lo envió volando sobre el mundo. En varias ocasiones yo he mencionado o he tratado de explicar lo que podría ser Yaldabaoth. Y muchos me han preguntado, ¿Yaldabaoth es un dragón, literalmente hablando? ¿Es una serpiente, literalmente hablando? ¿Es un monstruo? Yaldabaoth, como lo he explicado ya en varios videos, es un Bao, una energía oscura de muy baja vibración que se desprendió de una humanidad que se desvió. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. En el video anterior, en el video donde hablé de la historia no conocida del hombre antes de la Tierra, ahí hablé de eso. En el video de El origen del mal también se habló de eso.
y en algunos otros que hemos tocado en este canal y también en el canal de Descubriendo. Yaldabaoth es un Bao, una energía densa, oscura, que posesa a las humanidades desviadas de la ley original de la creación. ¿Cómo las posesa? Cuando esas humanidades, como dice aquí, tienen corazones perversos, las mentes humanas también densas, espíritus muertos, como ninguna mente humana puede imaginar. Es decir, cuando hay una humanidad bajo esa condición es porque está posesa por esta máquina infernal. Máquina entre comillas, por ponerle un término. Salmo 68:4 dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre. Alegraos delante de él, ya es Jehová. Entonces, ¿cómo así que vuela, que cabalga? Claro, porque está presente como un vaho que cubre el planeta, como una energía. Y dentro del planeta las personas, en su mal pensar y en su mal accionar, se conectan a esa energía, se van conectando como antenas que captan la señal de este vaho, y este vaho influye sobre nosotros. En la medida que nosotros estemos bajo esa condición de corazones perversos, espíritus humanos muertos, vicios y todo lo que hemos hablado. Ahora, esta máquina o este vaho que rodea el planeta estipula líneas de pensamiento, porque esto es un programa oscuro que cubre el planeta Tierra y que es controlado por sus agentes en el sistema. Sus agentes están presentes, ya lo mencioné ahorita, en la economía, en la religión, en la política, en los poderes que controlan al mundo y también en los medios de comunicación. Entonces, estos medios de comunicación y todos estos agentes estipulan doctrinas e ideologías para que la masa piense de forma lineal en torno a esas ideologías y a esas creencias. Por ejemplo, aquí se nos habla de cómo este personaje, Jehová Yahvé, desde la antigüedad destinó con sus 7 cabezas o tripulantes 7 ideologías, una por cada disco memoria, para que reinasen sobre el equilibrio de la conciencia. También hemos hablado en el video que hablé de las posesiones de que hay 7 autoridades que se gestaron desde el tiempo de la humanidad de Sofía. Y esas autoridades en la invasión extraterrena negativa a este planeta llegaron con toda esta invasión. Todo este programa oscuro que venía desde por allá llegó aquí. Y esas 7 autoridades intentan suplantar el espíritu humano, cada uno de los 7 logosoles. Ahora, a nivel externo, ¿cómo atacan? Estoy hablando a nivel externo de los poderes del mundo. Pues atacan de 7 formas. Y una de ellas es el orden, la segunda es la religión, la política, el militarismo, el proletariado, la unidad del pueblo y la lucha de clases. Si vemos, estos 7 ataques están enfocados a sistemas o a formas que podríamos llamar socioeconómicas, es decir, que buscan controlar la masa, la sociedad, a través de 7 elementos. Por ejemplo, cuando se habla del orden, el orden tiene que ver mucho con la forma en que están estructuradas las ciudades y los gobiernos. Por ejemplo, la policía busca mantener el orden del sistema. Pero ese orden se implementa desde los colegios y universidades, con el adoctrinamiento que allí se emplea, ¿no? Ese es el orden del mundo, mantener el orden, que nada se salga de lo que ya está estipulado. Pero no es un orden para mejorar o no es un orden para hacer mejor las cosas, no. El orden que ellos buscan instaurar es su orden mundial, lo que ellos ya han determinado para controlar. Ese es el orden que ellos quieren proteger y ese es uno de los ataques. El segundo es la religión, ya lo hemos hablado muchísimo aquí, con eso buscan controlar la creencia y el espíritu humano. Está el militarismo, o bueno, primero la política, con esto controlan las masas a través de todo el discurso ilusorio que vende la política, de que el mañana será mejor, de que con este gobernante cambiarán las cosas, y cómo de una forma tan fácil caemos. Cuando uno escucha las posturas y la división de las personas, cómo se pelean los que están a favor del de derecha contra los que están a favor del de la izquierda, y los de la izquierda creen y tienen la esperanza de que el de izquierda es el que nos va a salvar, y los de derecha tienen la esperanza que su candidato es el que nos va a salvar. Entonces ahí yo puedo ver reflejado esto que estamos hablando, la línea de pensamiento, porque tanto izquierdas como derechas pertenecen al mismo programa de control.
son dos alas. Si no te gusta el ala derecha, vete para la izquierda. Y si no te gusta la izquierda, vete para la derecha. Pero luego se inventaron el centro. Y el centro es una variante de las dos alas, que es también de lo mismo. Está el centro derecha, está el progresismo, está, bueno, una cantidad de ideologías que al final todo es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Porque además de la política está el militarismo, ya lo hablamos con su oratoria y todo el control que a través de la milicia ellos buscan ejercer para proteger su sistema. Está también el proletariado, que es, bueno, está ahí donde está la masa, ¿no? Hay que ir a trabajar, hay que ir a producir para sostener, bueno, la idea que se nos venden, que hay que producir para poder vivir en este sistema, pero a la larga o al final lo que se busca es que toda esa producción y esa mano de obra del ser humano lo que termina sosteniendo es el mismo sistema. Si el día de mañana todos nos levantáramos y dijéramos no trabajamos más, hablo de todo el planeta, el sistema se cae. Pero eso ahora mismo es prácticamente imposible. 6. La unidad del pueblo. Esta es la falsa promesa de la unidad. La falsa promesa de unirnos por un cambio, de unirnos por una revolución, de unirnos por un propósito. Pero esas falsas uniones que vende el sistema es para precisamente darnos la ilusión de que el pueblo tiene poder, de que el pueblo es soberano, de que el pueblo puede lograr grandes gestas. Mientras ellos estén gobernando, esa misma disidencia o esa misma unión que queramos hacer en torno a procesos del sistema será controlada por ellos también. Nunca ha funcionado. Y el séptimo, la lucha de clases. Están los estratos sociales, los pobres, los ricos, y ahí se ve claramente también el tema de la división. Y por otro lado también se destinaron 5 doctrinas para gobernar los 5 sentidos contaminados, oscuros. Las profundidades del infierno. El infierno como este sistema totalmente antinatural. Y dentro de esas 5 doctrinas está la dictadura, la democracia, el capitalismo, el socialismo y la falsa libertad. Sistemas socioeconómicos que nos han gobernado durante toda la historia y esto se ha visto. Esto se ha visto porque, bueno, además de estos 5, porque estos son algunos, no hay más, está el feudalismo, el esclavismo y bueno, todo lo que ha gobernado la humanidad. Esto lo que quiere decir es que todos estos sistemas socioeconómicos han hecho parte y están siendo parte precisamente de ese control para establecer el pensamiento lineal. El capitalismo tiene sus componentes que determinan un pensamiento lineal. Si no, veamos cómo las personas que están a favor del capitalismo lo defienden a muerte, o las personas que están a favor de la democracia, de la dictadura, del socialismo y de la falsa libertad. En eso se debate la humanidad, en eso nos debatimos como humanidad. Que aquel país es mejor porque ahí gobierna el socialismo. No, es que aquí estamos mejor porque el capitalismo siempre nos ha gobernado y nos ha ido bien. Pero eso es la opinión de algunos. Porque estos sistemas socioeconómicos no han servido para entregarle a los seres humanos condiciones de vida plena. Siempre favorece a unos y desfavorece a otros. Y ahí no hay equidad, ahí no hay avance, ahí no hay plenitud de una humanidad viviendo en un planeta que tiene todos los recursos necesarios para poder estar bien. Mientras estos perversos sigan controlando, nos van a tener sujetos a sus doctrinas e ideologías y van a querer que sigamos pensando y dividiéndonos con toda esta estratagema que estamos hablando. Son poderes infernales de sus ejércitos, las 7 cabezas asaltantes de la luz. 7 autoridades que buscan destruir los 7 logosoles o chakras del espíritu humano. Porque todo esto, como le decía, se graba a través de los sentidos, se guarda en nuestro cuerpo mental, producimos emociones en torno a todo esto. Ya ustedes saben cuáles son las emociones que se derivan de todo esto. Todas las guerras, todos los odios, todos los vicios que están inmiscuidos en estos sistemas de control, y esto a la larga va a parar en el espíritu humano. O sea que en el tiempo de nuestro paso por este planeta, mientras hemos sido gobernados por ellos, nuestro espíritu lo que ha guardado es esto. Y por eso vemos hoy en día una humanidad que aún se debate y se destruye por defender aquello que no comprendemos. Es una realidad, desafortunadamente.
Vemos entonces cómo la ideología del capitalismo fue insertada por los banqueros, expertos en política, maestros de la guerra, tratantes de prostitutas, comerciantes del vicio, homosexuales y lesbianas, traficantes de drogas, sicarios del crimen, especuladores de oficios masivos de toda la organización extraterrena que apoya este sistema. El sistema mundial, lo que llamamos la Matrix. Es un espíritu asqueroso que come todas las suciedades del pensamiento de los hombres. Ese es el Bao, esa es la máquina infernal que circunda el mundo. Y esa máquina absorbe los pensamientos y suciedades oscuras de la humanidad. Y de esa forma vive, se alimenta, se mantiene allí gobernando, ¿no? Influyendo e incidiendo en los seres humanos. Vemos cómo, como dice ahí, el tema del capitalismo, pero no solo el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el progresismo, todos los sistemas socioeconómicos tienen esos mismos vicios. Quienes lideran o quienes son agentes de promover estos sistemas son perversos siempre. Y esto se traslada al pueblo. Si vemos, por ejemplo, el capitalismo, que es en el caso colombiano, es el que nos ha gobernado por más de 200 años. Vemos un pueblo colombiano también corrupto, igual que sus gobernantes. Vemos un pueblo colombiano lleno de vicios, igual que sus gobernantes. Pero si vamos a otros países sucede lo mismo, porque a través de estos sistemas socioeconómicos se determina el comportamiento de la masa que sea gobernada por ese sistema. En el comunismo serán otros, en el progresismo serán otros, y así lo han hecho durante muchísimo tiempo, marcando la línea del pensamiento, del pensar humano. Esta densa nube, como si fuese una nave, ¿no?, que circunda la Tierra. Hablo de una nave porque está flotando en el vaho de las energías. Y circunda la Tierra, está por todo lugar, recogiendo los pensamientos masivos de los campos de fútbol. De eso hemos hablado aquí algunas veces. Los campos de fútbol, la forma que tienen, como coliseos romanos, como si fueran unas ollas de presión allí, condensan la energía de los fanáticos, de las hinchadas, de acuerdo a cómo se vaya llevando el partido. Hay partidos que manejan emociones más fuertes que otros, pero en general ahí reina la división, la euforia, la ira, la felicidad extrema, que también es negativa. Bueno, ahí hay alcohol, hay vicio, tantas cosas que se mueven en un estadio de fútbol. Eso genera una energía. Esa energía se va desprendiendo de toda la masa que está en el estadio y es absorbida o es llevada, o más bien es recogida por estos entes que circundan la Tierra, que tienen su tecnología también para absorber o recoger estas energías. Y estas son las energías que alimentan y fortalecen este vaho que controla o que envuelve el mundo. También de los conciertos de rock, de las revoluciones políticas, de las matanzas del orden, de las discotecas del Averno, un cuerpo de tinieblas, un pulpo de millones y millones de tentáculos que como rayos tenebrosos se extienden a cada mente humana para dar y quitar pensamientos suyos, que invade la conciencia insertando sus entes de curación de los enviados y elegidos de ella, entes que curan sanaciones masivas del mundo de hoy. Es como la película Matrix, los que se la hayan visto, cuando una persona es despertada de la Matrix, como lo fue Neo y muchos otros que mostraron allí, vemos cómo están conectados a unos cables o a unos tentáculos, están conectados por acá en la cabeza y en algunas otras partes del cuerpo. Entonces, para sacarlos de la Matrix, ellos tienen que ser desconectados, porque esos tentáculos o cables son los que le absorben su energía para alimentar el sistema de la Matrix. Pues esto es algo más o menos así, pero bueno, obviamente en la película es un poco más de ciencia ficción, pero realmente lo que es que ellos absorben, estos entes absorben la energía que se desprende de nosotros, energías de baja vibración, que son producidas en los entornos que aquí se mencionan, pero también hay más entornos, estos no son los únicos, que habla de campos de fútbol, de conciertos, de revoluciones, de pujas políticas, cuestiones religiosas, por ejemplo el tema de las curaciones masivas. Eso genera toda una euforia en el mundo religioso. Y todo esto es absorbido por este ente que rodea nuestro planeta. Y al alimentarse también
es capaz, esta máquina infernal, de insertar pensamiento, porque es una comunicación doble, ¿no? Nosotros enviamos y recibimos información, que era lo que hablábamos también en el tema de las posesiones. Dentro de nosotros hay un gen larva que ellos insertaron. Y ese gen larva hace las veces de antena ante esta energía que nos rodea, y hay comunicación entre ellas. En la medida que nosotros alimentamos el gen larva y nuestros pensamientos y emociones se ennegrecen más, ese bichito que está por dentro es capaz de recibir cada vez más información. Entonces hay pensamientos, hay situaciones que nos llega información, nos llegan pensamientos que no son nuestros, y esos pensamientos son enviados directamente desde esta máquina, vamos a llamarle, esta máquina del pensar infernal. ¿Y por qué tiene información? Porque recoge de todo el planeta los pensamientos oscuros de la humanidad, y así como los recoge, también los envía. De ahí donde, bueno, se desprenden tantas masacres, como dice ahí, las matanzas del orden, y tantas revoluciones y situaciones donde la humanidad se ve en serios problemas. Y así es como surge el pensamiento lineal. Este pensamiento es la materia del mundo, que obliga a la humanidad a pensar en lo elemental, en adorar lo temporal, trocando cada pensamiento en moléculas de materia. De esa forma nos densificamos cada vez más. El pensar del mundo es una telaraña de materialismos y oro, de pertenencia temporal. Solidifica la sustancia primordial del pensamiento original, que es luz. La coagula en dura molécula, que ya perdió la conciencia de su existencia como esencia, y esto separa la identidad de la luz y de las tinieblas. Los espíritus orgullosos aumentan su materialismo y se hacen marcar en sus frentes y corazones. De esto se trata el pensamiento lineal, de endurecer, de materializar nuestros pensamientos y nuestro espíritu, ennegrecerlos. Eso es lo que al final ellos buscan con este control, con todo esto que están empleando para que nosotros pensemos de la forma en que ellos quieran que pensemos. De ahí que vemos, por ejemplo, que cada 4 años hay un mundial de fútbol, cada 4 años hay elecciones, y en el tiempo que están sucediendo estos eventos que promueve el sistema, los seres humanos solo pensamos en eso. Ahora, con esto no quiere decir que si usted sale a votar en el marco político, entonces usted es un diablo. No. Aquí el punto no es que usted no esté dentro del sistema, porque vivimos dentro de él. Y si vivimos dentro del sistema, pues vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer dentro de él para poder sobrevivir, para poder estar aquí. Por ejemplo, ir a trabajar. El hecho de trabajar es un pensamiento lineal. Lo hace todo el mundo. Entonces yo no voy a salir con el fanatismo, no, entonces como el trabajo lo inventó esta fuerza oscura, entonces yo no trabajo. Entonces si usted no trabaja, no tiene el sueldo con el cual usted se alimenta y alimenta a su familia. Nosotros estaremos dentro del sistema. La gran mayoría, habrá algunos que no, que tienen la oportunidad de pronto de hacer su vida fuera del sistema, en el campo, generar sus propios recursos. Y hay mucha gente que vive así y es estupendo que lo hagan. Y aunque estemos en esa forma de vida, no quiere decir que el sistema no nos siga influenciando. Siguen inoculándonos pensamientos, seguimos bajo esta manipulación, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Porque al estar en el campo, las memorias que vamos guardando son de la naturaleza, y ahí es donde está la imagen real. Y ese es uno de los ejercicios que a nosotros nos puede ayudar para empezar a contrarrestar esto. Estar más en contacto con la naturaleza. Y eso no implica irse a vivir en ella, porque hay muchos que no tienen esa posibilidad todavía. Pero lo que sí podemos hacer es ir más a menudo. Vaya al mar, vaya al río, vaya a la montaña, pásese un fin de semana cada tanto. Y eso que normalmente no hacíamos por estar metidos en las ciudades, hay que tomar conciencia de que hay que hacerlo en la medida de lo posible. Y eso ayuda. Créame que nuestra mente, nuestras células, todo lo que somos, tiene un origen en la imagen real. Entonces nuestro cuerpo, nuestra esencia, se conecta muy fácilmente a lo que es real, a la creación. Entonces, una hora en el campo tiene un efecto mucho más fuerte dentro de nosotros
que un día entero en la ciudad. O sea que ellos, para poder bombardearnos de todo esto y acostumbrarnos a esta forma de vida antinatural dentro de su mundo, ellos tienen que replicar esto todos los días y a cada instante para que nosotros lo asimilemos y creamos que esta es la vida real. Pero si este sistema dejara de existir por poco tiempo, nosotros nos conectaríamos mucho más fácilmente a nuestra esencia original, porque somos de esa esencia. Por eso, cuando usted va al campo, por 1 o 2 días, usted se recarga. Usted vuelve a conectarse. Y ese combustible dura cierto tiempo, hasta que ya volvemos a la cotidianidad y nos adaptamos nuevamente a la falsa imagen del sistema. Pero ese ejercicio hay que comenzar a hacerlo. Incluso también dentro del sistema podemos aislarnos de él, en el sentido de no estar en la línea de pensamientos que comúnmente está todo el mundo, en las tendencias que se van marcando a través de redes sociales. Las redes sociales influencian mucho en el pensamiento, las noticias, todo lo que vemos a través de la televisión, del internet, y no quiere decir que usted necesariamente tenga que dejar de verlo. Puede bajar el consumo, puede no verlo tanto, puede seleccionar mucho mejor el contenido que ve. Eso cada quien lo aplicará y lo ejercerá como mejor lo considere, porque pues cada uno sabe lo que tiene que trabajar. Hay personas que trabajan con el internet y ese es su sustento y tienen que estar ahí, pero no quiere decir que por estar ahí todo lo que vean lo va a destruir. De hecho, ustedes están viendo este contenido por internet. Yo estoy transmitiendo esto por internet. O sea que nosotros podemos sacarle provecho a las mismas herramientas que el sistema utiliza para destruirnos. Nosotros le podemos voltear el juego y podemos utilizarlas para edificarnos. Y en eso está la astucia que Jesús hablaba cuando decía: sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Ahí está la clave: buscar las imágenes reales, aunque estemos metidos en el sistema. Las grandes ciudades les funcionan mucho para conducir esas energías con los rascacielos, todas las antenas que tienen, el HARP. Todo esto es una infraestructura enfocada en recopilar energías, en atraer energías para llevarlas hasta sus naves que están flotando por el planeta y que son invisibles al ojo humano. Vemos por ahí en estos gráficos cómo estas naves dimensionales recogen toda la energía en las ciudades y en campos de fútbol y todo esto que hablábamos ahorita. Esta máquina, por supuesto, no durará para siempre. Ya lo hablábamos en la información cuando hablé de las posesiones demoníacas, que el sol cumple un papel muy importante en esto. Porque dice: pero cuando la máquina del Meshiach sea destruida por la luz de los logos de la galaxia, morirán todos los que todavía estén atados a ella. Cuando sea destruida la nave, su espíritu inmundo será desintegrado en esta dimensión y con él todos sus hijos. Antes no será, pues morirán muchos inocentes presos de la máquina del pensamiento. Era lo que hablábamos en ese video, ¿no? La influencia que tendrá la energía solar para quemar estas entidades de baja vibración. El sol ha venido aumentando su vibración, su fuerza, su luz, y esto llega al planeta para quemar en las distintas dimensiones todas las entidades que están presentes en este planeta. Hay entidades que están pegadas a los seres humanos alrededor nuestro. Hay entidades que están dentro de nosotros, pegadas en la célula, y ahí donde la larva pues hace su juego. Y hay entidades que están por fuera, flotando en el planeta Tierra. Pues esta energía de los soles llega precisamente a quemar todo esto. Y a quemar todo el vaho que cura el planeta, que es la máquina del pensamiento infernal. Dice que quienes estén pegados a ella morirán. ¿Por qué? Hombre, si yo estoy atado a todo lo que este mundo ofrece, y por profecía se ha dicho que el tiempo del mundo está contado, que todo esto no será más en un tiempo específico, ¿qué va a pasar conmigo? Pues me voy a ir con él. Y esto es una realidad. Si estoy apegado a las cosas del mundo, cuando el mundo se acabe, me acabaré con él. Si yo tomo conciencia de esto y comienzo a desprenderme, pues cuando esto se acabe, conmigo no va a pasar nada malo. Al contrario, voy a estar acostumbrado a estar desprendido de todo esto y podré estar en la dimensión del nuevo tiempo al que la Tierra se va encaminando. Así fue anunciado
esto no durará para siempre, esto es temporal mientras la humanidad toma conciencia y despierta. Y el sol tiene su papel, ya lo hablábamos en ese video, de la importancia que tiene la energía solar en todo esto. Y además de la energía solar, el tema del pensamiento. El pensamiento luminoso, que es un pensamiento que expande en luz el universo insondable. Hace menos densa y más luz las moléculas del cuerpo. Entonces, ¿cómo tengo yo un pensamiento luminoso? De la misma forma en que tengo un pensamiento denso. Si yo guardo imágenes negativas, imágenes oscuras, mis pensamientos y emociones serán densas. Si yo grabo imágenes luz, imágenes reales, imágenes que sean positivas, pues mis emociones y acciones y mis pensamientos serán luminosos. Reconociendo nuestro verdadero origen celestial, despertando la fuerza espiritual, negando el orden oscuro y sellando en nuestros corazones la promesa del tercer día creador. Ese es el efecto que tendrá el transformar el pensamiento, que llevará a un despertar humano. Se despierta la fuerza espiritual, se sella en los corazones el nuevo tiempo que fue profetizado. ¿Qué es lo que estamos sellando hoy en día? Las cosas efímeras del mundo, el carro, la casa, la riqueza. Eso es lo que estamos sellando en nuestros corazones. Pero cuando comencemos a grabar memorias luminosas y nuestros pensamientos sean luminosas, comenzaremos a sellar en nuestros corazones la promesa del nuevo día que se aproxima. De esa forma se destruye el pensamiento lineal. Pareciera complicado, pero el mecanismo es el mismo. Si he grabado información que me está destruyendo, tengo que comenzar a grabar información que me edifique. Y dentro de eso, cada uno debe hacerse una revisión. ¿Qué es lo que me está destruyendo? ¿Cómo lo grabé? ¿Qué es lo que estoy viviendo con esto? Y en esa reflexión sincera, poder tomar correctivos. Empezar a contrarrestar esa información con información o con memorias que me ayuden en ese proceso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabe qué nos afecta, qué nos destruye y sabemos lo que tenemos que hacer para combatirlo. Bien, este ha sido el video de hoy. Quería tocar el tema del pensamiento lineal y cómo nos afecta, cómo lo hemos grabado y también cómo comenzar a contrarrestarlo. Si les agradó el contenido, dejar su like, suscribirse, los invito nuevamente a suscribirse y sobre todo compartir la información. De esa forma nos apoyan muchísimo. Bueno, nos estaremos viendo entonces. Los dejo por esta ocasión y nos vemos en un próximo video.